Bien, pues una de las preguntas recurrentes que yo creo que todos nos hacemos es ¿cómo capto leads calificados? ¿Cómo capto prospectos calificados? ¿Ok? Porque todos sabemos que cuando hacemos atracción de prospectos, pues hay muchos mirones, por así decirlo, ¿no? Gente que pregunta por los servicios y lo que quiere es regatear, lo que quiere es todo gratis, lo que quiere es nada más ver, husmear, etcétera, etcétera, y terminan muchas veces sin comprar o sin agendar o sin dar el paso final que nosotros estamos pretendiendo. Captar leads calificados, desde ahorita te digo que sí se puede, pero puede ser más caro. No es lo mismo captar un lead en volumen sin que lo filtres, sin que lo califiques, porque entonces van a entrar mucho más baratos, ¿no? De manera natural, obvia. Y cuando tú empiezas a hacer esto que se llama lead scoring o simplemente calificación de prospectos, pues te empieza a encarecerse, obviamente. No tiene nada de malo que se encarezca porque al final, pues va a ser eso, va a ser más calificado y va a tener mucho más probabilidad de la compra, ¿ok? Obviamente hay que hacer un proceso adicional y muchas veces esto se trata, y muchas personas preguntan si tú has hecho ya publicidad en Facebook, muchas personas lo que preguntan es cómo capto ese tipo de gente, ¿no? Y quieren como una fórmula un poco como mágica de descubrir a las personas que tienen dinero. Entonces, muchos lo que hacen es filtrar, por ejemplo, códigos postales en donde vive la gente con más recursos económicos o con las clases económicas más altas o personas que viajan de manera recurrente o personas que les gustan, por ejemplo, artículos más caros, etcétera, etcétera, pero no, en realidad no es una buena manera de filtrar estos públicos, ¿no? Incluso muchas personas que hacen publicidad o que hacen tráfico en Facebook presumen de este tipo de cosas como de los secretos para poder filtrar gente con más dinero o que sean mucho más calificados. Y en realidad eso en Facebook no existe. A ti te puede gustar por ejemplo, Mercedes-Benz o te puede gustar Gucci o qué sé yo, y nomás te gusta. Y a lo mejor te gusta, pero no tienes dinero para comprarlo en realidad. Entonces, eso no te garantiza que sean personas con recursos. En Hobby lo que hacemos es calificarlos por medio de dos formas que puedes hacer en la plataforma. Uno puede ser un quiz, ¿ok? Desde antes de que se registre o cuando la persona se registra, tú puedes, antes o después, no importa, eso ya depende de lo que quieras hacer de tu estrategia, puedes hacer un quiz en lo que puedes calificar tres cosas importantes, que son obviamente el presupuesto, dos, si estás hablando con la persona calificada, y tres, el tiempo en el que esta persona que se acaba de registrar quiere el servicio. Cuando hablamos de presupuesto, no quiere decir que le preguntes de manera artera, ¿tienes el dinero? O sea, ¿ya traes lana para comprarme o no? ¿Traes lana para el servicio, para comprar mis productos o servicios, para ser mi paciente o no, etcétera, etcétera? ¿O no? No quiere decir que lo preguntes así. Se preguntan cosas, por ejemplo, del estilo como qué puesto tienes en donde trabajas. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, si estás hablando con una persona que es un obrero, con todo el respeto del mundo, pues estamos aquí hablando de calificación de prospectos nada más, o estás hablando con el director o con un gerente de posición media o con el dueño de negocio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí más o menos puedes ir rankeando o haciendo preguntas de este estilo para que te des cuenta por medio de esa pregunta, por medio de una posición, qué probable capacidad económica puede tener el lead que acabas de captar. No preguntas, oye, dime tus ingresos económicos, cuánto ganas, mándame un recibo de nómina. Vas haciendo cosas que te dan una visión o una noción de con quién estás hablando para calificar ese lead. Dos, la autoridad. La autoridad, ¿qué quiere decir? Bueno, si tú estás vendiendo un servicio, quieres llenar tu consultorio, quieres vender un producto, etcétera, pues no es lo mismo si hablas, por ejemplo, con el gerente de ventas que con el gerente de compras. Tú quién quieres hablar es con compras, o a lo mejor quieres hablar con mercadotecnia, o a lo mejor quieres hablar, por ejemplo, si estás vendiendo una terapia y quieres una terapia de pareja, pues quieres que los dos estén de acuerdo. Y si nada más hablas con uno de los dos, pues probablemente la persona te va a decir que siempre pasa, pues déjame hablar con mi pareja, déjame hablar con mi esposo, déjame hablar con mi mamá, déjame preguntarle a mi hijo, etcétera. Probablemente, número uno, puede ser una objeción o puedes no estar hablando con la persona adecuada. Entonces, es el tipo de preguntas que también tienes que hacer para seguir calificando el lead. Y el tres es el timing, ¿no? El tiempo en el que ya crees que puede tener una posible utilización de tu producto. Personas que dicen, a ver, y ahí sí puedes preguntar,
dime en cuánto tiempo quieres utilizar mi producto, mi servicio, ¿no? En los próximos 2 meses, 3 meses, un año, y de repente solitos dicen, no, pues sí, en el próximo año. Entonces, igual, es lo mismo para ir rankeando. ¿Ok? Entonces, esta parte la puedes utilizar desde que vas a registrar un lead o inmediatamente después de que registras un lead. Y entonces tú dentro del CRM o dentro del gestor de clientes, que esto lo hace Hobby, puedes ir rankeando ya y segmentando ese tipo de clientes para saber incluso a quién ya le podrías hablar, a quién le puedes mandar un mensaje automatizado para ya cerrar más rápido ese tipo de clientes o de prospectos, ¿ok? Ahora, no tener nunca gente, o sea, que no, ni se te acerque la gente que no, que nada más viene a husmear, que nada más viene a ver, que pregunta por promociones y si no, no compra, etcétera, etcétera, probablemente no lo puedas evitar, pero sí puedes rankear y segmentar mucho mejor quién es quien te va a comprar. ¿Ok? Y número dos, también se puede rankear y Hobby con las interacciones en la propia plataforma. Si tú mandas a las personas un video, pues no es lo mismo las personas que vieron 10 segundos del video que los que vieron el video completo, vieron el 75%, etcétera. Personas que cada que les mandas algo dan clics en todos los correos o WhatsApp o botones de las páginas de los que los mandan, etcétera. Y entonces la plataforma lo que hace es, esta persona, siempre que le mandas algo, en el 80% de las veces que le mandas algo, lo ve, le da clic, etcétera, que las personas que ni siquiera abren el mensaje, que no abrieron el correo, que no abrieron el WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces hay personas que se van calificando solas. Ahora, como te decía, estos leads pues pueden ser más caros, pero se van acercando mucho más a las personas que ya te pueden agendar, que ya te pueden comprar, que ya pueden ser tus clientes, tus pacientes, etcétera, como tú le llames. Entonces, obviamente, la frustración de los preguntados no te la vas a quitar, pero si tienes 2 leads o 2 prospectos a la semana, pues te vas a frustrar muchísimo con esa parte. Lo que necesitas también es captar en volumen para que tengas mucho más probabilidades de que de 10, a lo mejor 2 sí sean calificados. Y puedes no rankearlos o puedes no calificarlos incluso si tú lo que quieres es tener leads más baratos, pero a medida que tú vayas mandando contenido y que te vayan viendo, pues las personas se van a ir yendo solas. Ni te preocupes porque las personas no agenden, ni te preocupes ni te frustres porque las personas pregunten por promociones o quieran todo regalado. Simplemente piensa que entonces ese prospecto no es a lo mejor la persona que estás buscando. Y puedes seguir estos dos caminos, simplemente desecharlas o lo mejor es irlas rankeando. Como te digo, Hobby de manera natural va rankeando las personas que más interacciones tienen en la plataforma o desde el inicio que haces la captación de un prospecto, haces el cuestionario y entonces ya de inmediato puedes segmentar y ir viendo las personas que a lo mejor les tienes que dar más educación sobre tu producto o tu servicio y también ir un poco viendo las personas que ya están mucho más preparadas para comprar. Entonces, esta es la respuesta a esta, sí, muy importante pregunta de cómo consigo leads más calificados. Si no te has inscrito en alguno de los links, talleres, asesorías, etcétera, que tenemos, busca un link alrededor de este video y ahí te veo.